Cordial saludo. El día de hoy traemos un tema muy especial llamado test estandarizado. Mi nombre es Jennifer Alejandra Rodríguez Correa, estudiante de la Universidad Católica de Oriente. ¿Qué es un test? Según Morales, en el año 2013, nos dice que es un proceso realizado bajo condiciones estandarizadas de acuerdo a criterios científicos para la medición de una o más características a nivel individual. En pocas palabras, un test es la forma de cómo las personas, basados en unos estudios que deben ser comprobados, analizados, ayudan a resolver por medio de datos algo que queremos saber. El test estandarizado, según Medvedev en el año 1965, lo define como tareas estandarizadas de carácter oral o en forma de ejercicio físico, los cuales están sujetos a determinadas leyes estadístico-matemáticas y son aplicadas con el objetivo de determinar las particularidades motoras y otros aspectos de la particularidad del hombre. Es por eso que los test, por tener la característica cuantitativa, al arrojar datos, se considera uno de los principales medios de recolección de datos de educadores físicos y otras áreas afines, como la psicología, la antropología, el área de la medicina y el área social, entre otras. ¿Para qué sirve? Según Morales en el año 2013, nos dice que sirve para promocionar información cuantitativa para conocer el grado de desarrollo de las capacidades condicionales o coordinativas de uno o varios atletas. Uno de los principales objetivos del test es la recolección de datos de algo del cual queremos saber, como puede ser una actividad manifiesta, motora, el comportamiento del ser humano en la vida diaria o en algunas ocasiones conocer el nivel del estado de ánimo. Por eso veremos en la siguiente gráfica en donde se realiza un X-test con género masculino y femenino con unos datos recolectados de ese X-test. Ahora hablaremos de los tipos de test. Existen diferentes tipos de test en el mundo que tienen diferentes objetividades. Los más utilizados son los teóricos y los pedagógicos prácticos, en donde los primeros, o sea, los teóricos, evalúan conocimientos de las personas, que para nuestro caso son deportistas o estudiantes. Para esto damos varios ejemplos como son psicotécnicos, que son muy utilizados para la vida laboral. Otros son los psicológicos, que sirven para medir la personalidad de los estudiantes, deportistas o personas. Y me indican si estos son intrínsecos o extrínsecos. Y por otro lado, encontramos los test pedagógicos prácticos, que me ayudan a evaluar acciones motrices. Estos se dividen en generales y especiales. Los primeros ofrecen valoraciones generales de tipo funcional y los especiales que calculan las particularidades específicas. Ahora hablaremos de los elementos de un test. Un test contiene varios elementos fundamentales que ayudan a que éste tenga validez y objetividad, los cuales son: primero, la metodología, que hace referencia a una explicación clara y exacta de la ejecución del test. 2. La estandarización. Es el que me indica
que el procedimiento y las condiciones deben ser iguales para todos. 3. La evaluación, que es la que me indica que la tarea realizada en el test es ejecutada con éxito. 4. La confiabilidad. Me indica que al repetir el test en otro momento, este debe estar en iguales condiciones para los evaluados. Quinto, el nivel de información. Este consiste en que los resultados de las pruebas deben estar establecidas en un criterio unificado, tiempo, repeticiones, entre otras. Un saludo para todos, mi nombre es Edwin Pérez y les estaré hablando del test estandarizado, de cómo se debe elaborar, qué se debe tener en cuenta para aplicarlo y cómo se debe aplicar. Entonces, para elaborar un test estandarizado debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Como primero, un objeto de medida. Este nos ayuda a identificar qué vamos a medir y nos ayuda a que la prueba realmente represente eso que decidimos medir. Pero para orientar este aspecto de manera correcta debemos tener en cuenta tres cosas. Como primero, la amplitud. ¿Cuánto pretendo abarcar con mi test? Como segundo, el límite. Si va a ser para todos o va a ser exclusivo. Como tercero, una dimensionalidad. Esto va a ser si nos vamos a enfocar en muchos puntos o nos vamos a enfocar en un solo punto. Otro aspecto a tener en cuenta es la población a quien va dirigida. Y acá tenemos que considerar la diversidad de género. Si va a ser niños y niñas o solo niños o solo niñas. El siguiente aspecto es la finalidad y el uso de la prueba. Lo que da la validez a una prueba es el uso que queremos hacer de las puntuaciones que él arroja. Que sean resultados que de verdad favorezcan mi investigación. Entonces aquí consideramos dos cositas. Primero, las decisiones asociadas al uso de la prueba, si van a ser de carácter formativo o si va a ser de carácter sumativo. Segundo, unidades sobre las que se pretende tomar la decisión, si va a ser sobre individuos o va a ser sobre grupos. La siguiente es el tipo de interpretación de las puntuaciones. Aquí consideramos algo y es tipo de referencia que queremos dejar, sea una referencia normativa o una referencia de criterio. Ya después de tener en cuenta estos aspectos, lo siguiente que debemos tener en cuenta es que los estándares que se realizan alrededor del mundo, la mayoría son impulsados por organismos nacionales y regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la mayoría de las pruebas son creadas o están creadas, revisadas y autorizadas por los gobiernos de cada país. Un ejemplo de esto es la educación, pero existen otros tipos de test que son aplicados y creados por compañías o empresas especializadas. Ahora hablemos de qué se debe tener en cuenta al momento de aplicar un test. Entonces, las personas que usen un test con fines de investigación deben tener en cuenta lo siguiente. Lo primero son permisos. El primer permiso es el permiso para usar el test. En el primer caso, está sujeto a restricciones impuestas por el titular de los derechos de autor, o el test suele denominarse de libre acceso
y el titular de los derechos de autor ha concedido el libre acceso a todos. El segundo permiso que tenemos que considerar es el permiso de reimpresión. Los trabajos con copyright no deben de reproducirse, distribuirse ni exponerse públicamente. Tampoco se deben de llevar a cabo trabajos derivados de ellos, sin el permiso del titular. Está prohibido la publicación del test original o de alguna versión traducida del test o de sus ítems. Lo siguiente es la modificación del test o de sus componentes. Cuando se utiliza un test sujeto a copyright, los investigadores no deben de modificar ningún componente del test, pues se pondría en peligro la integridad de la prueba, se violaría los derechos de autor y se entra en la ilegalidad, a no ser de que estén debidamente autorizados. Cuando el test son de uso público, las reglas cambian. Los investigadores pueden modificarlos para ajustarlos a su objetivo o a su población. Lo siguiente es el uso ético del test. Quienes utilizan el test en investigación deben de actuar de forma ética y profesional. Deben de ser competentes en el uso del test, ser responsables de su uso, garantizar la seguridad de los materiales utilizados, la confiabilidad de los resultados y obtener consentimiento informado. Las personas autorizadas para utilizar el test deben de estar debidamente cualificados o ser supervisados por un profesional cualificado. Lo siguiente es la documentación. La documentación permite a la comunidad científica evaluar la calidad, los resultados de la investigación y facilita su replicación en caso de que se quiera hacer. La documentación debe de incluir el nombre del test, edición y fecha de publicación del original. Ya por último, lo que se tiene en cuenta acá es un conflicto de interés. Si el investigador utiliza alguna fuente de financiamiento para construir el test o para aplicarlo, esto debe de constar en su investigación, porque puede que las agencias externas estén interesados en los resultados. Ya luego de cumplir con estos requisitos, se puede utilizar la prueba o se puede aplicar, pero para aplicarla hay que seguir las indicaciones y recomendaciones que el test nos dé para poderlo hacerlo de manera adecuada, ya que cada test trae sus propias condiciones de uso. Hola compañero, ¿cómo están? Soy Cristian Giovanni Castillo Uritica. Siguiendo con el tema de los compañeros Edwin y Jennifer, les vengo a hablar sobre el Kinovea y por ende va a ser nuestro ejemplo en los test estandarizados. El Kinovea fue creado por el ingeniero informático francés Joan Charman, que en su juventud fue deportista en la especialidad de salto alto y que ha venido trabajando en este proyecto desde el 2004 y ha sido utilizado para diferentes investigaciones desde la parte docente, deportiva y médica, y es referenciado por sus trabajos investigativos. El Kinovea es un reproductor de video para el análisis deportivo y proporciona un conjunto de herramientas para capturar, ralentizar, estudiar, comparar, anotar y medir el rendimiento técnico. Teniendo en cuenta este programa que ha sido utilizado para muchas investigaciones, basamos nuestro trabajo en él para mirar de forma concreta las manifestaciones producidas en los ejes y en las posibles desviaciones de la espina dorsal, los hombros y en la cabeza, por la influencia de los elementos de dotación en la postura corporal
en los hombres de protección en la sede de Llano Grande. Para el registro de la información se organizó un salón con buena iluminación de tal forma que se evitara la proyección de sombras al capturar la imagen fotográfica, con los elementos necesarios para ubicar al participante, ropa cómoda para hacer tomadas las fotografías. Para la tabulación de los datos se le preguntó a cada uno de ellos la edad, el género, tiempo en la institución, tiempo en la unidad de protección. Se les tomó unas fotografías a cada uno de ellos de frente, espalda y lateral, y esas fotografías se le ingresan al programa Kinovea para ubicarle una cuadrícula en el sistema, y de esta forma vamos a observar cualquier tipo de desviación en la zona de la espina dorsal, que es la que soporta todo el peso de los elementos de dotación. Teniendo esta información se realiza una comparación con el manual de la cuadrícula de postura Vaseline Evaluation Instrument. Nos da a conocer en qué número de la cuadrícula se presenta la desviación, sea en la cabeza, cuello, hombros, espina dorsal, espalda superior o espalda inferior. Como ejemplo del test, se ubica a un agente número 1 de espalda, donde se puede evidenciar una escoliosis en la zona dorsolumbar. El mismo agente, pero de frente, se observa como la línea media pasa por el ombligo y sube por un lado de la cabeza. También se tiene en cuenta la investigación que realizó la Universidad de Antioquia con la caracterización de la postura bípeda en personas vinculadas al programa PROSA, y su objetivo fue analizar las variaciones posturales en personas en edades entre los 20 y los 70 años. Se pudo demostrar que la población objeto de estudio y toda la información recolectada, entre ellas las historias clínicas de algunos de ellos, dan a conocer que la población de 35 a 45 años son más propensos a tener algún tipo de desviaciones en la espina dorsal, debido a que llevan muchos años utilizando estos elementos de dotación al servicio de la institución, que les ha deteriorado su salud a través de la mala postura corporal ejercida por ellos. Se concluyó que esta población, por parte del test utilizado para identificar la influencia de los elementos de dotación en la postura de la población en estudio, nos da como evidencia que de los 15 integrantes del grupo de protección, algunos presentan principalmente una esquiolosis, hiperlordosis e hipercifosis. Con esto damos a conocer que estos elementos son muy pesados para una jornada de trabajo diario, y si los llevamos puestos todos los días vamos a afectar más nuestra salud.